Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Buenas también. madrugadas también, porque yo no entiendo por qué, pero hay gente que lo ve de madrugada. Después que sean buenas no hay ningún problema. Y después que lo vean. Ah, no, claro. Después que lo vean. Bienvenidos a una edición más de Cátedra Extendida que grabamos todas las semanas aquí en los estudios de Jaguar Media y que usted puede ver. Emporio, en esos estudios suena el como emporio mediático. como bajito, Del ¿no? Murdoch, El emporio. El Murdoch caribeño. El Murdoch del Caribe. Jay Fonseca. Jay Fonseca. ¿Y dónde es que se puede ver este programa? No, dilo tú. Dilo tú. Jay Fonseca PR. Sí, Jay señor. Fonseca PR. Y si usted no está en el premium, mire, eso es una chavería. Sí, es una chavería. Páguelo. Y auspicie para Sí. que este análisis, como dicen esto, sin cadena en los bolsillos. Sin cadena en los seguir. bolsillos. Usted pueda disfrutar de él. Pueda consumirlo, como dicen ahora. Oye, Néstor, la refundación sigue dando de qué hablar. Ay, mi madre. Y- No me hables, mira, no me hables de eso, que me pongo malo. Y hace unos días, Ajá. oye, tengo que decirlo, hicimos un cátedra extendida de 2 horas, donde entrevistamos, mira, en extenso, al nuevo miembro de la Pava, Al más reciente popular. a la más reciente firma. Eso es A como la más Grandes reciente Ligas. firma de... O sea que ahora estamos en periodo de... En el equipo de la Pava, ¿no? de Ahora agentes hay libres. agentes libres, opciones de ejercer la opción Y retornos también. y retornos también. Claro. Y Pues tuvimos y ese programa problemas técnicos, que eso pues, en extenso con Orville Valentín, pero yo todavía sigo creyendo que hubo... usted que es conspiranoico. No, yo que soy un conspiranoico notorio, pues yo misma, algo pasó, pero el asunto es que no salió al aire. Bueno, pues para hacer un resumen, ¿verdad? Hace unas semanas, yo creo que sorprendió a mucha gente, aunque ya Orville estaba como en un proceso, ya había abandonado las filas de Victoria Ciudadana. Hay que recordar, ¿verdad?, que él había sido el comisionado electoral para aquella elección donde hizo historia, Victoria Ciudadana en el 2020, donde logró posicionar a cuatro legisladores, pero que luego sorpresivamente, antes de las elecciones del 2024, pues mira, yo no sé si lo despidieron, si él renunció libre y voluntariamente, no sé. La cuestión es que lo sacaron de la Comisión Estatal de Elecciones. Y luego él intentó una candidatura, se llevó a cabo una elección interna dentro de esa organización política y no resultó favorecido. Se prefirió incluso nombrar a una persona allí totalmente desconocida. Y podríamos decir incluso que esa mala decisión de sacar a Orville de la comisaría como comisionado electoral de ese organismo político, la Comisión Estatal de Elecciones, pues tuvo unos efectos porque debido a un mal practice político y de derecho electoral, quedaron fuera los 4 candidatos que pretendía presentar en las pasadas elecciones Victoria Ciudadana porque no recogieron los endosos y aunque ellos trataron de los planteamientos que hicieron cuando se radicó la demanda para impugnar esas candidaturas, de que esa selección se había hecho antes de unas fechas, por lo que no había que recurrir a buscar endosos, pues el tribunal no le dio la razón y el resultado fue que quedaron sin representación legislativa, que uno puede decir, sin temor a equivocarse, que de haber presentado sus 4 candidatos a la legislatura, nuevamente hubiesen resultado electos. Y que esa decisión, más allá, a mi juicio, del haber creado la alianza junto con el Partido Independentista, que ellos sabían que eso le iba a costar la franquicia electoral, el daño principal, ya adentrado el cuatrienio, es que la falta de esas 4 voces en la legislatura le ha quitado prácticamente en su totalidad, aunque ellos se expresan por otros canales, de presencia en la opinión pública, en el debate el día a día de la discusión de los temas políticos a nivel local,
por no tenerlo, por no estar allí y no tener tampoco el equipo que de ordinario pues tienen los legisladores, ¿verdad? Ayudantes, secretarios y demás, y la representación también en la Comisión Estatal de Elecciones, que le garantiza también una empleomanía y el estar al día en el día a día de lo que ocurre allí en esa agencia, ¿verdad? Y bueno, pues nada, ese proceso, pues Olvi Valentín, que uno lo veía también constantemente en la opinión pública, tenía o tiene su podcast con la licenciada y amiga Vanessa Santo Domingo, que se llama En Desacuerdo, si mal no recuerdo. Yo creo que eso hubo algo ahí que ese podcast explotó en canto. Y todos los que llevaban, algo pasó ahí con ese y otros que habían allí, lo más popular y no sé qué más. Sí. Y bueno, el detalle es que como parte de este proceso de refundación, Pablo José Hernández Rivera, tal vez copiando la estrategia que siguió su abuelo cuando asumió la presidencia del Senado, que luego se convierte en presidente del Partido Popular, que comienza una estrategia de atraer a aquellos líderes que habían abandonado el Partido Popular en la elección de 1968, afiliándose al Partido del Pueblo, que en aquel momento, pues luego de aquella situación que ocurre en el Partido Popular, donde se le niega una primaria y se hace ahí un tajureo en el Irán Bison y se selecciona como su candidato a la gobernación a don Luis Negrón López y se echa a un lado a don Roberto Sánchez Vilella, que era el gobernador en aquel momento, que había renunciado a postularse, pero luego reconsidera y decide presentarse. Rejuvenece y reconsidera. Rejuvenece, ¿verdad? Y pues el amor es maravilloso. Sí, es la fuerza que todo lo transforma. Claro. Y decide correr nuevamente y enfrentó todo aquel proceso donde pues se sintió marginado y pues un partido que un grupo de personas lo habían organizado, estadistas de hecho. Y varios que venían del Partido Acción Cristiana. Claro. Asumen las deudas de esa organización y siguen adelante. Ocurre la elección del 68, sufre el Partido Popular su primera derrota. Y Hernández Colón, que entonces Muñoz Marín, y esto después tú me aclaras las dudas, porque aquí el historiador, los detalles que se me queden, ¿verdad? Porque tú eres historiador aquí. Pero vas bien. Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Que había fracasado en ese intento de institucionalizar el partido y él echarse a un lado, pues por querer mantener protagonismo por la vieja guardia que se metió allí y le llevaba el lleve y trae, el bochinche, las intrigas y la chismería y demás, pues hicieron que esa transición fracasara. Bueno, pues en este segundo intento, cuando Rafael Hernández Colón, que había sido secretario de Justicia en la gobernación de Roberto Sánchez Vilella, se postula para senador por acumulación, era joven, inteligente, ya tenía una trayectoria y demás, gana por un voto la presidencia del Senado, que eso también fue allí una controversia, porque hay que recordar que Luis Muñoz Marín era senador por acumulación electo y todavía quedaba gente de la vieja guardia allí, Polito Marcano, por mencionar, ¿verdad? Estaba... entre otros líderes del Partido Popular de la Vieja Guardia que permanecían allí en el Senado, asume la presidencia del Partido Popular. Ahí es que dice esa frase célebre de si mía han de ser las responsabilidades, mías han de ser las decisiones. Y en ese proceso de rehabilitar el Partido Popular de cara a las elecciones de 1972, comenzó a atraer algunas figuras de ese liderato que se había ido al Partido del Pueblo. Figuras como Luis Izquierdo Mora, también ya casi el día antes de las elecciones al doctor José Arsenio Torres, entre otros que Duprey podrá añadir a esa lista, y logró que el Partido Popular resultara victorioso, casi un copo, yo diría prácticamente un copo electoral en las elecciones del 72, donde en esas elecciones se presentaron el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista con don Luis Aferré, que trataba de revalidar, el Partido Independentista Puertorriqueño, lo que quedaba del Partido del Pueblo, el Partido Unión Puertorriqueña, el PUP, ¿verdad? Del doctor Antonio J. González, y el Partido Auténtico Soberanista de Jorge Luis Landín. Que eran decisiones que hubo tras
transición en el liderato del Partido Independentista Puertorriqueño tras la muerte del doctor Gilberto Concepción de Gracia, y vino el triunvirato y demás, y bueno, lo demás es historia y Néstor dirá. Pues tal vez copiando esa historia de éxito que en su momento tuvo su abuelo, Pablo José Hernández Rivera, todo el mundo sabía desde antes que resultara electo comisionado residente que iba a ser el futuro inmediato del Partido Popular y que en un momento, tan pronto ganara, iba a asumir la presidencia de su partido. Y comienza este proceso que él le ha llamado de refundación, que es tratar de recuperar el aura que en su momento tuvo el Partido Popular, que aunque perdía elecciones, siempre se mantenía como el partido institucional. Cosa que ya dejó de ser hace mucho tiempo y podemos decir que el partido dominante, podríamos trazarlo incluso desde el año 93 para acá, ha sido el partido dominante en Puerto Rico. Se sigue comportando muchas veces como un partido de minoría, ¿verdad? No ha logrado esa institucionalización que en su momento tuvo el Partido Popular, pero está tratando de recuperar eso y buscando como parte de ese proceso de refundación restaurar ese partido que sufrió una derrota histórica en la pasada elección. Llegó en tercer lugar y es la alianza de Victoria Ciudadana y Partido Independiente quienes llegan en segundo lugar con no fue una victoria a nivel de la gobernación, pero me parece a mí que fue el mejor resultado que en la historia ha tenido el Partido Independentista puertorriqueño con alianza a la cabeza el licenciado Juan Dalmau Ramírez. Y con este proceso de refundación, pues ya hemos visto con esa adición de Orville Valentín, ha estado buscando atraer ese liderato que se fue molesto de esa organización, y al igual que electores desafectos, y también tratar de atraer, que eso pues yo imagino que será en una etapa más adelante, tratar de traer nuevos electores al Partido Popular. Y el Nuevo Día, luego de esa primera plana que se llevó Orville Valentín al ingresar al Partido Popular, recientemente hizo un artículo de primera plana donde entrevista a algunas personas que en su momento estuvieron afiliadas al Partido Popular. Algunos incluso ostentaron puestos de liderato en esa organización política. Analizar qué pensaban de esta adición de Orville Valentín y del proceso de refundación. Y entre las personas que entrevistan, pues tienen a alguien que está aquí presente, que ahora yo le paso la bola para que me corrija cualquier detalle o añada cualquier detalle que se me haya quedado de todo este recuento histórico que yo he dicho hasta ahora. No sé si me da nota de A, B o C. Con lo que he dicho. Tiene A. Pero como él fue el que entrevistó el Nuevo Día, Gloria Ruiz Quilan, y dio de qué hablar, y hasta los analistas le dedicaron todo un día a analizar lo que él dijo, y a darle recomendaciones y a decir cosas, y que incluso hubo uno colega de nosotros de WKQ que dijo que Néstor le estaba falto de cariño. Imagínate tú. Así que yo quiero que él me diga ahora aquí a todos los que nos están viendo en Cátedra Extendida, cómo él ve la cosa y si es verdad que él está falto de cariño. Un falto de cariño no estoy. Vamos a empezar por ahí. Gracias a Dios. Falto de cariño no estoy. ¿Por qué me da el profesor de historia? No, tienes A. Gracias. Yo creo que hay que... dale para adelante. No, hay que... Oye, yo no sé si la producción nos puede ponchar para que veamos aquí la primera plana y los artículos para que los artículos, por lo menos los artículos. La gente vea de qué estamos hablando. De qué estamos hablando. Y de qué usted está dando de qué hablar. Tu mamá, doña Evelyn, no te decía a ti, chico, no des de qué hablar. No, pero es que ella sabe que en esas cosas yo soy incorregible. En otras sí. Mire, en otras sí me han podido corregir. Intento de apertura en el Partido Popular genera resistencia. Oye, que hemos visto unas cositas que... No, que me validan. En las últimas horas que me han llegado a mí. No. Que parece que a ti te han llegado. En las últimas horas, pues afortunadamente, como tantas otras veces, nuestro análisis ha sido validado y ha sido validado por los hechos. Ay, Jesús, magnífico. Pero vamos a empezar por el principio. Precisamente, qué bueno que tú empiezas con un recuento histórico, porque ese fue la génesis de la entrevista con el Nuevo Día.
pues obviamente yo soy historiador de vocación y profesión. He escrito algo sobre la historia política de Puerto Rico. Un montón de libracos. He escrito algo sobre el Partido Popular y su evolución histórica. Y del PIB también. De toda esa familia de partidos políticos. Moderno. ¿Usted es como el Bolívar Pagán? No, esos zapatos son muy grandes. O el Bayrón Toro. Esos zapatos son muy grandes. Tony Quiñones Calderón está no, en esa liga. ¿Usted está en esa liga? Hay que decirlo. Yo he tratado de documentar la historia de lo que ya he llamado el independentismo o el puertorriqueñismo reformista. El libro de reformista. La génesis del Partido Popular, las figuras que dentro del Partido Popular el proyecto Tiding, que ofrecieron mi tesis doctoral sobre el proyecto Tiding. Edité las conversaciones en el Bohío de Muñoz Marín, primero con Roberto Sánchez Vilella, luego con Antonio Fernández Isern. Y toda mi trayectoria. Libros como para llenar esta mesa. Por eso, toda mi trayectoria como historiador ha sido básicamente. Mira, es como el tribunal, que yo llevo un perito, tengo que. Claro. ¿Lo estipulamos o pasamos pruebas de que a un experto? Y afortunadamente creo que se me reconoce como el historiador que más ha trabajado ese animal político que es el Partido Popular. Además de eso, pues no es un secreto, fui miembro del Partido Popular por mucho tiempo. Y ocupaste puestos. Y ocupé puestos en la Asamblea Legislativa y participé del debate interno y externo del Partido Popular. Vamos a comenzar por el inicio. ¿Cómo se da esta entrevista? ¿Cuál es el acercamiento? Pues el acercamiento que se me da es como historiador, y precisamente lo que hice fue explicar que esto que hace el Partido Popular no es nuevo. O sea, que tú me quieres decir a mí que han habido otras refundaciones con otro nombre. No, pero esfuerzos concertados de recomponer la unidad interna de una colectividad luego de una división. Y yo di varios ejemplos. Número uno, el que tú señalas, luego de las elecciones de 1968, dentro de ese cuatrenio de 1969 al 72 y posteriormente, el Partido Popular, bajo la dirección de Rafael Hernández Colón, hizo esfuerzos y con la participación activísima de don Luis Muñoz Marín. O sea que Muñoz se involucró en el proceso de atraer figuras del Partido del Pueblo, el Partido del Sol. Que la gente que no sepa. En la avenida Piñero, No, pero para que los viejitos le llaman la Central. La Central todavía está el edificio. ¿Eso era el comité central o no? Eso era el comité del precinto, de este precinto que era el viejo precinto 4. Y ese es el edificio que uno ve aquí en la avenida Central o Piñero, casi llegando a la intersección con la avenida de Diego. Que tiene el sol anaranjado. Tiene el sol anaranjado con la sigla, y de hecho que el pueblo decida. Que eso yo me imagino que de vez en cuando le dan su de hecho, porque no fue imposible que eso lleve ahí 60 años. Ese edificio ha tenido varios inquilinos. Y la información que yo tengo es que la condición que han puesto para el uso del edificio es que el sol naciente no se toca. Y lo retocan. Porque es la insignia del Partido del Pueblo. Esa fue la insignia que utilizó el partido en las dos comparecencias, 1968 y 1972. Te decía que Muñoz Marín participa activamente en eso. Y dicen que uno no debe revelar en lo que está trabajando porque viene alguien y te roba la idea, pero como yo sé que esa idea, yo estoy trabajando en el último Muñoz Marín. Porque me parece que es el momento de la vida de Muñoz Marín donde él hace su recapitulación histórica. Y su reflexión. Por eso. Y su arrepentimiento y acercamiento a figuras con las que se había peleado. A eso es que voy. En su recapitulación, en su reflexión, hace recapitulaciones, tiene arrepentimientos y hace maniobras políticas. Y acercamiento a figuras, dilo, a eso es que voy. Y uno de los esfuerzos más grandes de Muñoz en los últimos años fue intentar convencer a Roberto Sánchez Vilella por un lado y a Rafael Hernández Colón por el otro, de que se diese el regreso de Sánchez Vilella al Partido Popular. Que de hecho, en su libro Memoria Pública, el doctor José Arsenio Torres, los decanos analistas ya
el desaparecido, y fue mi profesor. Habla mucho sobre ese proceso de tratar de regresar a don Roberto Sánchez Vilella del Partido Popular y revela las piedras. No, las piedras en el camino, no. Para que ese regreso no se diera. Y curiosamente, uno de los elementos de los hilos de esa trama de los últimos años de Muñoz Marín, y pues obviamente no cuento más, es ese intento. Lo que quiero decir es que esto fue una estrategia política concertada, recurrente. ¿Qué otros líderes, además de los que yo mencioné? Bueno, no, lleva Jaime Benito Fuster. Por eso es que lleva a que Rafael Hernández Colón, luego de 1976, a la salida de Jaime Benítez, de la comisaría residente, sus dos candidatos a comisionados residentes en 1980 y 1984 son antiguos militantes del Partido del Pueblo. O sea, la segunda figura en la papeleta del Partido Popular en ambas elecciones, en el 80 José Arsenio Torres, que compite en una primaria contra el doctor Arturo Morales Carrión y le gana. Y Ramos Jordán. Y Luis Ernesto Ramos Jordán, que había sido speaker de la Cámara. José Arsenio le gana la primaria. Cómodamente a Morales Carrión porque se percibe que es el candidato de Hernández Colón. Y en 1984, claro, en 1984, Hernández Colón recluta de la academia. Sí, de la academia. Le pidieron también. No, bueno, dicen que ahí hubo obra. Ahí hubo obra. Ahí hubo obra de Dios. Esa es la historia que yo conozco. Ahí hubo obra de Dios. Y recluta a Jaime Benito Fuster, que era decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. No, en aquel momento yo creo que era ya presidente. Y ya como decano, como presidente de la Católica. Exacto. Tienes razón. Como presidente de la Católica había sido el orador en uno de los natalicios de Luis Muñoz Rivera, escogido por Muñoz Marín en 1977-78. Y da un mensaje que muchos interpretaron que era el mensaje que Muñoz quería llevar en ese momento de la historia política del país. Y pues hay que buscar. Cuando el libro salga, pues explicaré por qué. Y eso coloca en el candelero a Jaime Fuster, que había sido abogado de don Roberto Sánchez Vilella en el caso, en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuando se le despoja a don Roberto Sánchez Vilella. Claro, se le despoja de su escaño a la Cámara por acumulación para dárselo a Luis Ángel Torres, que había corrido por Culebra. Y que sacó menos de 100 votos. Sacó menos de 100 votos y don Roberto había sacado 70 y pico mil votos en aquella elección. Oye, para no dejar el detalle, ya que tú hablaste de la primaria en el 80 para la comisaría residente, en el 84 no hubo más candidatos, porque hay uno que alega que dice mano invisible. Dice mi antiguo jefe Marco Rigao que le robaron los endosos se los robaron y que no pudo radicar y que por eso Fuster corrió solo. Bueno. Para que conte. El hecho. Si nos pasa algo, y si no, nos vamos a encontrar y nos va a decir que no dijimos eso. Exacto. El hecho es que desde 1969 se está dando un esfuerzo dentro del Partido Popular para que los antiguos militantes del Partido del Pueblo regresaran al Partido Popular. Y en los municipios ni hablar. Muchos que luego fueron legisladores del Partido Popular a nivel de distrito y alcaldes del Partido Popular, en 1968 fueron candidatos y dirigentes del Partido del Pueblo. Hay un segundo caso que a la gente se le olvida y es de un amigo nuestro, que es el caso de Santos el Negro Ortiz. Santos el Negro Ortiz aspira en 1988 a la alcaldía de Cabo Rojo de manera independiente, resulta electo. En esa elección, Rafael Hernández Colón es reelecto gobernador y en ese cuatrenio se da un proceso para que Santos Ortiz, alcalde independiente, regrese al Partido Popular. Y en 1992, Santos Ortiz corre como alcalde
bajo el Partido Popular y es reelecto. Fue electo independiente y reelecto como popular. Uh-huh. En el Partido Nuevo Progresista también, cuando se da la división de 1984, que se funda el Partido de la Renovación puertorriqueña, luego de esa elección y la salida de Carlos Romero Barceló, que fue el coprotagonista de esa división junto al doctor Hernán Padilla, y entra Baltasar Corrada del Río a la dirección del PNP, Corrada hace un esfuerzo sistemático de traer nuevamente a los líderes y electores del PRP al PNP, que culmina con el reingreso del doctor Hernán Padilla al PNP en ese cuatrenio. Luego Luis Fortuño volverá a traer a Padilla, pero ya Padilla en el 87 había regresado al PNP. Lo que quise decir con eso, y ni hablar del caso del Partido Independentista, etcétera. Ha habido una tendencia en los partidos políticos puertorriqueños a buscar los líderes que se van. O sea, es muy raro. Excepción, esa que tú señalas de don Roberto Sánchez Vilella, que no regresó al Partido Popular por causas propias y causas ajenas. Y en esta ocasión, ese intento del liderato del Partido Popular va acompañado de un planteamiento que ha hecho Pablo José Hernández de, entre comillas, refundación del Partido Popular. En la entrevista, yo obviamente hago todo este recuento y era muy difícil que, siendo el tema del artículo eso, no se me preguntara, como antiguo miembro del Partido Popular, que se había ido del Partido Popular, que acompañó a otro dirigente popular, legislador popular en aquel momento, Manuel Natal, en la fundación de un movimiento político electoral, el Movimiento Victoria Ciudadana. Pues era lógico que se me preguntara qué yo pensaba. Y a mí tengo que decir que me ha estado muy curiosa la reacción de mucha gente. Digo, de los envidiosos mediáticos, pues esa no voy ni a hablar. Porque esos están movidos por la envidia. Y pues yo no tengo la culpa de que nosotros estemos en la azotea y ellos en el sótano. Yo no tengo culpa de eso. Y con un número de mala suerte. No, sí, el 13 es un número de mala suerte. El 13 es un número de mala suerte. Cuando se me pregunta, yo dije lo que he dicho desde entonces. Yo me fui del Partido Popular, no porque estuviese mordido, disgustado, que hiciera una candidatura, nada de eso. Que te la negaran. Que me negaran nada. Yo simplemente me fui porque mientras estuve en el Partido Popular abogué básicamente por tres cosas. Número uno, un desarrollo soberano del Estado Libre Asociado cercano al concepto en derecho internacional de libre asociación. Segundo, que se delimitaran claramente las señas de identidad del Partido Popular en contraposición al PNP. Particularmente lo que tiene que ver con la visión socioeconómica del país. Que el Partido Popular no se convirtiera en una versión light, como hablábamos en los espacios mediáticos donde yo estaba, del PNP. Y que no se diesen casos donde el contubernio, la coincidencia de los líderes del Partido Popular con planteamientos tradicionales del PNP borraran las diferencias entre una colectividad y la otra. Yo planteaba en aquel momento y planteo todavía que en el Partido Popular había y hay gente que en 1940 no hubiesen sido populares. Hubiesen estado al lado de la coalición republicana socialista o de la unificación tripartita, hubiesen sido enemigos del proyecto de justicia social y de transformación de las condiciones de vida del jíbaro y de explotación económica del jíbaro, que es la primera oración del programa del Partido Popular de 1940. Esa gente hubieran sido enemigos de ese proyecto. Y en tercer lugar, que el Partido Popular tenía que promover una reforma política en el país.
tenía que abrir las puertas a mecanismos revolucionarios de transformación de la estructura constitucional de Puerto Rico. La segunda vuelta electoral. La posibilidad de realizar coaliciones o alianzas. Que esos fueron muchos de los planteamientos que se presentaron durante la candidatura de David Bernier, claro, de la cual tú formaste parte del asunto de la campaña. ¿No? Como a mí se me ascribe lo malo de esa campaña, pues reclamo junto con otros que estábamos allí lo bueno, que cuando nos dimos cuenta que había una corriente de cambio en el país, que había un electorado que no podía distinguir las diferencias entre el PNP y el Partido Popular y prefería apostar a candidaturas independientes, planteamos que el Partido Popular tenía que moverse hacia la reforma política. Y la última gran propuesta que se hizo en esa campaña, lamentablemente muy tarde por la resistencia de muchos líderes del Partido Popular, fue el planteamiento que hizo David en esa campaña, que fue el último gran intento de mover al Partido Popular del inmovilismo a las fuerzas del cambio. Pues luego de esa campaña electoral yo me convencí que el Partido Popular no era transformable y seguí creyendo en lo mismo que creía, cosa que me trajo problemas luego en el movimiento político donde estuve, porque se me veía como un ente de la vieja política. Ahora bien, eso es lo mismo que yo sigo creyendo hoy. Yo sigo creyendo en la libre asociación, yo sigo creyendo en la justicia social, yo sigo creyendo en la reforma política y yo sigo creyendo que Puerto Rico necesita un instrumento político que lo libere de eso. Hay una gran diferencia. Hoy yo no estoy en el activismo político. Esa época para mí se acabó. Yo soy historiador, profesor universitario y analista / comentarista político en ese orden. En ese orden. Y como tal, dije lo que pienso. Las reacciones pues fueron las que tú señalas. Luego he dicho en Cátedra 580 que, por ejemplo, me parece muy bien en esa medida que gente como Luis Raúl Torres, mi amigo, a quien respeto, distingo, pues mire, esté considerando regresar al Partido Popular. ¿Por qué? Porque Luis Raúl se mantiene en el ajo político. Claro, y opinando. Ahora, y acaba de publicar un libro. Pero déjame decirte una cosa, un breve detalle. Estos líderes políticos que se habían ido al Partido del Pueblo, el Partido del Sol, he escuchado gente que le dice así, sí, regresaron, pero siempre que había un momento de tensión, le sacaban que se habían ido al Partido del Pueblo. O Arsenio lo dice en su libro Memoria Política, Memoria Pública. Yo recuerdo haber escuchado relatos de reuniones de la Junta de Gobierno cuando había diferencias serias con Jaime Benito Fuster, donde un líder político le sacaba, yo nunca me he ido del Partido Popular. Yo no hice como tú, que te fuiste para el Partido del Pueblo. Claro, no, y nosotros... Y hubo resistencia. Nosotros hablamos a la candidatura dicen que en gran medida... Pues fíjate, tú traes la de Fuster, pero la del doctor Arsenio Torres, hubo mucho popular que no votó porque no le perdonaba lo que ocurrió en el 68. Cuando tú miras los resultados... Hay gente que dice... Hay líderes del Partido Popular que dicen... Que Hernández Colón perdió en el 80 por la candidatura de José Arsenio Torres. Sí, eso yo lo he escuchado. Y ya yo he escuchado que hay gente que como que tiene su resistencia a que gente regrese. Bueno, yo escuchaba hoy, y tengo que decirlo, me parece que en Leningrado, en el programa de Rafael Lenín López y Denis Pérez en Magic, estaban entrevistando al secretario general del Partido Popular, a Manuel Calderón, y le preguntaban si había hablado con Manuel Natal. Y muchachos, eso... Bueno, porque esa gente tiene una guerra milenaria. Bueno, claro. Pero tiene una guerra... No quise decir eso. Una guerra milenaria. El presidente del Partido Popular, que a mí me parece que está haciendo lo correcto, rehabilitando la nave antes de ponerla a volar, ya tiró la jaya y dijo, yo no quiero problemáticos. Bueno, no, lo que pasa que en esa... Así que Yulín,
No, por eso, en esa definición. Manuel, yo Dupré. me imagino que en esa definición. No, a mí se me ponen en la definición. No, yo sé. Y que conte que yo. Por eso decir, a mí. Déjame decir lo siguiente para que el que no lo sepa. Cuando Néstor me dijo a mí que se iba a aceptar una candidatura y me lo puso de 20 maneras, yo siempre le dije, Néstor, no te metas en eso, sigue tu carrera como catedrático y todo, pero bueno, pues nada, él tomó su decisión y pues... Yo tuve, sabe la historia. Yo tuve 2 personas que fueron muy insistentes en que yo no me fuera por ese camino. Uno de ellos fuiste tú, la otra persona ya no está en este plano. Pues obviamente yo por eso, de los muertos no hablo, ¿no? Tú lo que básicamente lo que concluye en esa entrevista es que tú conociendo el animal desde adentro. Claro. Esa es la segunda parte. Y yo creo que esa fue la que provocó la reacción. El efecto reflejo. El efecto reflejo de no solo los analistas, sino de la guardia pretoriana en torno a Pablo José Hernández. Sí. Sí. Yo señalé, porque conozco el animal, que en el Partido Popular era lógico pensar que había personas que veían con resistencia ese intento, particularmente de la vieja guardia del Partido Popular. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a la política del contubernio con el PNP. Oye, antes que sigas, sí, hay que decir algo. Tengo un mensaje importante que darle a todos ustedes. Tu interés es multiplicar las oportunidades. Dale un power a tu carrera con una maestría en gobierno y política pública, en gerencia y asuntos legales, administración de empresas, contabilidad, en ciencia en educación o un doctorado en gerencia y liderazgo educativo o en psicología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La Inter ofrece con excelencia y prestigio más de 125 programas graduados presenciales y en línea. Matricúlate para el trimestre que comienza ahora en febrero. Matricúlate hoy en inter.edu. Bueno, Néstor, cuéntame, ¿qué era lo que estabas diciendo? Estaba diciendo que era lógico pensar que dentro del Partido Popular iba a haber resistencia a ese movimiento, porque hay una gente en el Partido Popular que están acostumbrados a practicar la misma cultura política que el PNP. Y lo hemos visto esta semana. ¿De qué? Pues, por ejemplo, alcaldes y legisladores populares que se van en un momento que el Partido Popular está confrontando a la gobernadora, se van a hacerle coro a la gobernadora y se van a acompañarla a un viaje sin sentido a España. Y cuando la gobernadora y su proyecto, que es el proyecto que muchos señalan que es la salvación de su candidatura. Exacto. Está haciendo agua y muchos estiman que no se va a aprobar, o que se va a aprobar tardíamente y no cuando ella quiere, y con unas enmiendas y demás. Presentan un proyecto de ley que según señala la prensa, viene de su mano a la carta para regular y redefinir la zona marítimo terrestre. 2 populares. No solo que 2 populares votan. Domingo Torres y Estrella Martínez. Uno de ellos, Domingo Torres, aspira a ser presidente de la Cámara. En un hipotético... ¿Votan a favor de ese proyecto de ley? Por eso. ¿Asusados por quién? Asusado por Tatito Hernández, el pasado presidente de la Cámara. Y entonces lo que tú te tienes que preguntar es, ¿cómo van a coincidir esa visión de refundación, de vuelta a los valores de honestidad, de tratar de, como dijo el presidente del Partido Popular en su discurso inaugural, de tratar de definir con más claridad las líneas distinguibles entre el PNP y el Partido Popular? ¿Cómo eso va a coexistir con esa gente? Y eso es lo que yo señalé. Y lo tercero, que es que Pablo, me parece a mí, Pablo José vive en una paradoja. Ese discurso refundacionista que puede generar resistencia al interior no atrae a electores jóvenes, porque se ve a Pablo José como una figura que plantea un regreso al pasado.
Y esa paradoja es un reto que él tiene que vencer. Ahora, yo creo que aquí lo importante, José Efraín, y quienes nos ven y nos escuchan, es que esta es una de las preguntas que quedan abiertas para el 2028. O sea, ¿cuál va a ser el contenido real, la concreta de ese proyecto de refundación? ¿Qué gestiones adicionales va a hacer el presidente del Partido Popular para atraer personas que hoy no están en el Partido Popular? O bien porque se fueron, o bien porque nunca han estado. O sea, ¿cómo él suma esa ecuación? Porque aquí lo que estamos hablando es un brinco, no es de segundo a primero, de tercero a primero. Y yo creo que esas son las preguntas que quedan abiertas para el análisis de aquí al 2028. Bueno, pues ahí las preguntas quedan sobre el tapete. Yo creo que, como decía ahorita, Pablo José ha estado haciendo en el año y un mes que lleva, o el año, pues yo creo que él asumió la presidencia como en enero del 2025. Rapidito. Bueno, es que es el líder indiscutible en el partido. ¿Hay una alternativa a Pablo José en el Partido Popular ahora mismo? No creo. No la hay. No creo. La hay. Y ha tenido presencia, está haciendo el trabajo, está recogiendo dinero, el dinero está llegando porque crea una esperanza entre sus electores de una posibilidad de triunfo en el 2028. Tiene unos legisladores, Luis Javier Hernández, Héctor Ferrer Hijo, Ramón Torres Cruz, que están haciendo su trabajo, que están fiscalizando incluso a los líderes de los cuerpos legislativos donde están, porque hay otros que no se ha escuchado nada. Claro, uno sabe por qué. O sea, ya no hay cogobierno en el Senado. Bueno, desde que está Luis Javier Hernández allí se nota una diferencia y yo tengo que decirlo. Por eso. El cogobierno se acabó. De los alcaldes, pues no ha tenido cobro todavía. Pero por lo menos a nivel de Puerta de Tierra está haciendo lo que tiene que hacer. Y su trabajo allá en Washington, pues bueno, dentro del trumpismo, pues se hace lo que pueda. Pero nada, yo creo que las preguntas que tú has hecho quedan en el tapete. Habrá que este mismo programa hacerlo de aquí a un año, a ver cómo va la cosa. A ver cómo va la cosa. Y mientras tanto, pues hay un nuevo padre que tiene que dedicarse. Ahora tiene que dividir, mira, en tres. Ahora es el padre que es el más importante. Ese es el más importante de ahora todo. Va a estar amanecido. Exacto. Porque tiene que ayudar a Mónica a darle biberón y demás. El de comisionado electoral, que es el para el cual fue electo, y el de presidente del partido, y el de bregar, que tiene que seguir. Y bregar con ese animal. ¿A quién va a tener que delegar también? Ese animal complejo que es el Partido Popular. Bueno, pues lo dejamos ahí. Nos vemos en una semana.